Hola amigos, les saluda su hermano en Cristo, Arimelex Tintinago Amaya. Nuevamente con ustedes, gracias a Dios. Eh, Queremos darle inicio al repaso de la lección número 5 de esta importante temática bíblica, la fe de Jesús. Esta lección se titula La salvación. Es un tema demasiado interesante, así que me siento emocionado al compartir con ustedes un tema tan importante. Creo que será de gran bendición para ustedes y para mí. Muy bien, vamos a iniciar con la pregunta número 1. Y dice, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Cuál crees tú que es la consecuencia final del pecado? En el libro de Romanos capítulo 5, verso 12 dice, así que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que la consecuencia final del pecado es la muerte, pero no la muerte biológica simplemente, porque en este mundo todos morimos. Creyentes, no creyentes, buenos y malos, todos morimos. Pero el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si la dádiva de Dios es vida eterna, la paga del pecado es muerte eterna. No es simplemente esta muerte biológica con la cual se paga tu culpabilidad, no. Si tú no aceptas a Jesús o su sangre expiatoria para ser perdonado de tus pecados, déjeme decirte, amigo, que tú sufrirás las consecuencias de la muerte eterna. Así que la respuesta a la pregunta número 1 es muerte eterna. La consecuencia final del pecado es la muerte eterna. Pregunta número 2, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Saben ustedes si Cristo hubiese sido como un médico que diagnostica la enfermedad pero no le da la solución, el remedio para la enfermedad? Estaríamos en total desesperación. Porque la Biblia dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice Jehová. Así que la respuesta a la pregunta número 2 es no. El hombre no puede resolver el problema del pecado. La psicología moderna se ha inventado el asunto de que el pecado es simplemente un cargo de conciencia, es un asunto mental. Que nadie es pecador, que para el que cree que es pecador, para él el pecado es un problema. Pero para el que no se siente pecador, no se cree pecador, el pecado es algo normal. Hagas lo malo o lo bueno, es igual. Pero no, mis amigos, déjeme decirle que el hombre no puede resolver el problema del pecado con asuntos de psicología moderna, con conceptos de psicología. O también el catolicismo se ha inventado que tú puedes resolver tu problema del pecado pagando penitencias. Que tú puedes ir a X o Y lugar y purgar tus penas haciendo sacrificios, martirizándote el cuerpo. Pero la Escritura dice no. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. Y la pregunta número 3 es, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? En el libro de Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravillosa provisión! Quizás nuestro Padre hubiese podido enviar un ángel, pero no lo hizo. Nuestro Padre Celestial envió a su propio Hijo para que muriera en propiciación por nuestros pecados. Como lo dice el libro de Mateo capítulo 20, verso 28. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amigo, la respuesta a la pregunta número 3 es sencillamente, Dios envió a su Hijo. Mira que las respuestas 100% bíblicas nos colocan sobre un plano de fe. Nos colocan en una condición en la cual tú no puedes dudar de lo que Dios te dice por medio de su palabra. Y así, amigo, en orden, Dios te empieza a mostrar que Jesús es el que salva al pecador. Que no hay otro medio de rescate. Solamente Jesús es el remedio perfecto para la enfermedad de tu pecado. Pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? En el libro de Lucas capítulo 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué es lo más trágico del ser humano en su condición de pecado? Que naturalmente cuando estamos envueltos en la miseria, en la maldad, no sentimos necesidad de Dios, a menos que estemos sufriendo el rigor de la maldad. Pero mientras eso no pase, nosotros nos sentimos muy satisfechos en el pecado. Y es por eso que un pecador satisfecho no siente el deseo de buscar a Jesús. Pero quiero decirte que Jesús vino a buscarte. No solamente hizo el plan para salvarte, sino que descendió del cielo a este oscuro mundo a buscarte y a salvarte. A buscarme a mí, a salvarme a mí. Respuesta a la pregunta número 4. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Qué crees tú? Como lo afirmaba Leonardo da Vinci, que Jesús tuvo ciertos amoríos con María Magdalena. No, amigos, esto es un asunto de engaño. La Escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue 100% libre de manchas pecaminosas. Jesús fue nuestra ofrenda perfecta. Jesús fue nuestro sacrificio sublime. Jesús no cometió pecado. Así que la respuesta a la pregunta número 5 es no, sencillamente un no a esta pregunta. Ahora la pregunta número 6, ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda? ¿Con qué se podía pagar la deuda del pecado del hombre? En el libro de Isaías capítulo 53, 3 al 7 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo pagó Jesús su misión, querido amigo? Entregando su vida como un cordero. Como un cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca y derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es por eso que en el libro de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19 dice: habiendo sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Amigo, la moneda del cielo es la sangre de Jesús. No se puede comprar el favor de Dios con dinero, ni con sacrificios humanos. Los sacrificios humanos son una ofrenda imperfecta. La moneda del cielo es la sangre de Jesús. Respuesta: Jesús pagó nuestra deuda con su sangre. Y la pregunta número 7, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? En 1 Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vueltos a la vida. Querido amigo, el acto que aseguró nuestra salvación es la resurrección de Jesús. Jesús descendió del cielo, vivió como hombre, entregó su vida para ser muerto por los hombres, derramó su sangre para expiar nuestros pecados, pero fue sepultado y después de 3 días resucitó de entre los muertos para que nuestra esperanza fuera una esperanza viva, para que nuestra fe fuera una fe con un fundamento sólido: Cristo el resucitado. Saben, hay muchas personas en el mundo que creen en deidades muertas. Respeto mucho las filosofías ajenas, pero déjame decirte que los que están creyendo que María, la Madre del Salvador, intercede por los seres humanos, están engañados. María, la Madre de Jesús, sí, fue un ejemplo digno de imitar, pero murió y se encuentra aún con los que esperan en la sepultura la segunda venida de Jesús para ser resucitado de entre los muertos y recibir la heredad eterna. Aquellos que creen en Buda, los hindúes, están creyendo en un Dios que aún está sepultado, en un ser que aún está sepultado y que ellos le llaman Dios, pero no es Dios. No puede aún ni salvarse a sí mismo. Los que creen en Confucio, los que creen en Mahoma, etcétera, etcétera, son personajes muertos, pero Cristo ha resucitado de los muertos. El acto que aseguró nuestra salvación fue la resurrección de Jesús de entre los muertos. Bien, amigos, después de haber entendido que la consecuencia final del pecado es la muerte, que el hombre no puede resolver el problema del pecado, y por eso la provisión que hizo Dios para salvarnos fue enviar a su Hijo, pero que Jesús no cometió ningún pecado, que Jesús dijo que su misión consistía en buscar y salvar lo que se había perdido, y que Él pagó nuestra deuda con su sangre en la cruz del Calvario y que con su resurrección aseguró nuestra salvación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer tú, querido amigo? ¿Qué debo hacer yo? Primero, debo creer en Jesús. Como lo dice Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos fuera le dijo: varones hermanos, ¿qué debo hacer? Los apóstoles le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que creer en Jesús, amigo. No basta con sentir remordimiento por lo malo que haces. Debes creer en Jesús. Segundo, hay que aceptarlo como único Salvador.
Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Repito, no es Mahoma, no es Confucio, no es Buda, no es María, es Jesús. Es Jesús nuestro Salvador. Es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y por último, amigo, hay que abrir la puerta del corazón, como lo dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué decidirás tú? ¿Le abrirás las puertas de tu corazón a Jesús? Yo te invito a que lo hagas. Y que no solamente lo hagas tú, que tú también invites a otros a que abran la puerta de su corazón a Jesús. Porque el sacrificio que Él hizo por nosotros es muy valioso. Y no basta con que tú y yo lo sepamos solamente. Todo el mundo debe saber esto. Compartamos esta maravillosa promesa de salvación. ¿Qué decidirás entonces, amigos? Pregunto, ¿crees que Jesús murió por ti? ¿Lo aceptas como único Salvador? ¿Le entregas tu vida y corazón a Jesús? Si así lo deseas, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Querido Jesús, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por haber hecho todo el sacrificio que hiciste por nuestra salvación. Y yo te pido en este instante que todas aquellas personas que están viendo este video, en este mismo instante reciban la impronta del Espíritu Santo para que se sientan llamados al arrepentimiento y a reconocer que nosotros en nuestros pecados no somos nada ni nadie, que el único valor que tenemos es el valor que da el cielo, es Cristo Jesús, y que Cristo desea salvarnos no solamente de la miseria del pecado, desea rescatarnos de este mundo miserable y llevarnos a una tierra gloriosa, donde no va a haber mancha ni contaminación, no va a haber lágrimas, no va a haber muerte. Oh Dios, danos sabiduría para entenderte cada día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.